Continuación, comentario capítulo 6. No puede haber victoria para el Señor en público a menos que experimentemos adoración al Señor en privado. Josué se postró sobre su rostro en adoración, se quitó su calzado en humillación y le entregó sus planes a su comandante al decir: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como soldados cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 10, debemos someternos a Cristo y escuchar sus órdenes en la palabra de Dios. Cristo le dio a Josué las órdenes exactas para vencer a la ciudad. Versículos 2 al 5, y todo lo que tenía que hacer era obedecer. Por fe, yo he entregado en tu mano a Jericó, prometió Cristo, pero el pueblo tenía que marchar por fe y posesionarse de la victoria. Los hombres armados debían encabezar la procesión, versículos 3 y 7, siguiéndoles 7 sacerdotes con trompetas, versículo 4, el arca debía venir luego, versículos 4 y 7, y después el resto del pueblo. La retaguardia cerraba la procesión, versículo 9, la procesión debía marchar alrededor de Jericó una vez durante 6 días en absoluto silencio, excepto por las trompetas sonando, versículo 10. El séptimo día debía marchar alrededor 7 veces, lo que hacía un total de 13 marchas, y en la séptima marcha debían tocar las trompetas y gritar: qué extraño plan para librar una guerra, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, y Él usa lo que el mundo llama necio para confundir a los poderosos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Dios nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos saber para esparcir el Evangelio y conquistar el enemigo. Triste es decirlo, demasiados cristianos e iglesias inventan sus propios planes tomando prestados esquemas forjados por el hombre, y sus esfuerzos al final fracasan. Si escuchamos las órdenes de nuestro capitán y las obedecemos, Él nos dará la victoria. La conquista de la ciudad. La conquista de la ciudad. Es fácil ver que Israel salió victorioso sobre el enemigo. Obedecieron a sus líderes. Versículos 6 al 9. En Josué 1 notamos la cadena espiritual de mando, y aquí la vemos en acción. El pueblo escuchó con respeto la palabra de Dios, de sus líderes, y obedecieron lo que Dios ordenó. Manifestaron unidad, cooperación y un solo sentir en las filas, y Dios les dio la victoria. Tuvieron paciencia y fe. Versículos 10 al 14. ¿Podría Dios entregar la ciudad a Josué en el primer día? Sin duda, pero el requisito de 6 días de marcha, durante los cuales a la gente no se le permitía hablar, fue un gran medio de disciplina para la nación. La fe y la paciencia van juntas. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 15. Mantener silencio y esperar el tiempo designado por Dios también requería disciplina. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 nos enseña que la gente que puede controlar su lengua es madura en la fe. Confiaron en Dios para lo imposible. Versículos 15 y 16. ¿Quién ha oído
de tomar una ciudad usando gritos y trompetas como armas, pero el arca representaba la presencia de Cristo. Estaba con ellos y esto quería decir que Dios haría la obra. Con Dios todas las cosas son posibles. Obedecieron a Dios en cada detalle. Versículo 17 al 25. El botín de la ciudad debía ser dedicado a Dios, maldito, consagrado. Debía matarse a los animales y los ciudadanos, y a Rahab y a su familia debían salvarles la vida. Algunas veces obedecemos a Dios antes de la batalla, pero como Acán, capítulo 7, le desobedecemos después de la victoria. Dios les dio a los judíos una victoria total sobre Jericó, porque confiaron en su palabra. Nótese que Rahab y su familia fueron sacados de la ciudad antes de que se encendiera el fuego. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9. Al leer el libro de Hechos, usted ve cómo el ejército espiritual. Continuación, comentario capítulo 6. No puede haber victoria para el Señor en público a menos que experimentemos adoración al Señor en privado. Josué se postró sobre su rostro en adoración, se quitó su calzado en humillación y le entregó sus planes a su comandante al decir: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como soldados cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Debemos someternos a Cristo y escuchar sus órdenes en la palabra de Dios. Cristo le dio a Josué las órdenes exactas para vencer a la ciudad. Versículos 2 al 5. Y todo lo que tenía que hacer era obedecer. Por fe, yo he entregado en tu mano a Jericó, prometió Cristo, pero el pueblo tenía que marchar por fe y posesionarse de la victoria. Confiaron en Dios para lo imposible. Versículos 15 y 16. ¿Quién ha oído de tomar una ciudad usando gritos y trompetas como armas? Pero el arca representaba la presencia de Cristo. Estaba con ellos y esto quería decir que Dios haría la obra. Con Dios todas las cosas son posibles. Obedecieron a Dios en cada detalle. Versículo 17 al 25. El botín de la ciudad debía ser dedicado a Dios, maldito, consagrado. Debía matarse a los animales y los ciudadanos, y a Rahab y a su familia debían salvarles la vida. Algunas veces obedecemos a Dios antes de la batalla, pero como Acán, capítulo 7, le desobedecemos después de la victoria. Dios les dio a los judíos una victoria total sobre Jericó, porque confiaron en su palabra. Nótese que Rahab y su familia fueron sacados de la ciudad antes de que se encendiera el fuego. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9. Al leer el libro de Hechos, usted ve cómo el ejército espiritual de Dios conquistó una ciudad tras otra por fe. Incluso la poderosa ciudad de Roma cayó ante el poder del Evangelio. Hoy el pueblo de Dios necesita
de nuevo aprender a cómo capturar ciudades, y este capítulo nos dice cómo. Llevó el Evangelio a las ciudades paganas del mundo, conquistando y ganando almas. La maldición del Evangelio, capítulo 6, versículo 26 y 27. El juramento, en el versículo 26, quizás se refiere a los que quedaron con vida porque podían verse tentados a reconstruir la ciudad, así como algunos judíos querían regresar a Egipto. Algunos de la familia de Rahab tal vez querían regresar a Jericó. Por eso Dios pone una maldición especial en la ciudad y sobre cualquier hombre que intentara reconstruirla. Deuteronomio 13, 15 al 18. Esta maldición se cumplió en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, durante el reinado del perverso rey Acab. Un hombre llamado Hiel de Betel reedificó a Jericó. Cuando colocó los cimientos, perdió a su primogénito, y al levantar las puertas, perdió su hijo menor. Que sacrificio por una ciudad. Cuán necia es la gente que desafía la palabra de Dios y se rebela contra su voluntad. Jericó figura en el Nuevo Testamento en varios lugares. El hombre de la parábola del buen samaritano iba de Jerusalén a Jericó. Lucas capítulo 10, Saqueo era de Jericó. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. En esa ciudad Cristo sanó al ciego Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Jericó en el Nuevo Testamento estaba en el sitio de la ciudad del Antiguo Testamento, sino que era una ciudad completamente nueva, conocida por su belleza. Algunos puntos prácticos al enfrentarnos a nuestros Jericó. El soldado que quiere luchar en la mejor forma debe postrarse al máximo antes de la batalla. Capítulo 5, versículos 13 al 15. Ganamos nuestras batallas sobre nuestras rodillas y postrados ante el Señor. Nadie puede tomar una ciudad sola. Josué tenía la leal cooperación de los sacerdotes y del pueblo, y juntos vencieron al enemigo. Cuando seguimos los métodos de Dios, Él gana la batalla y recibe la gloria. Es por eso que Él usa métodos necios. Cuando usamos nuestros propios esquemas y sistemas, tal vez consigamos la gloria, pero la victoria nunca dura. La incredulidad mira a las murallas y a los gigantes, pero la fe mira al Señor. Obstáculos son aquellas cosas horrendas que vemos cuando apartamos nuestros ojos de la meta, y pudiéramos añadir cuando apartamos nuestros ojos de nuestro Señor. Sus mandamientos son la capacitación que Él nos da. Vemos la gracia de Dios que obra incluso en el juicio, porque Rahab y su familia fueron salvos por fe. Hay una sugerencia aquí de que pocos serán salvos cuando el juicio de Dios finalmente caiga sobre este mundo.